que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, los consejeros del INE, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cabezas de estos institutos o instituciones autónomas independientes. Por eso creo que es muy relevante lo que dijo hoy el presidente, que hay un guardadito en la Suprema Corte. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que un fideicomiso del Poder Judicial, debí de haber dicho, no solamente de la Suprema Corte, del Poder Judicial, un guardadito, un fideicomiso de 20,516 millones de pesos. 20,516 millones de pesos. Hace unos días Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, también hablaba de los fideicomisos en el INE. ¿Por qué el mexicano no está informado acerca de esto? Si estos no son privilegios, entonces, ¿qué son? Mi querido Jaime, también escucho tus opiniones acerca de esto que destapa el presidente. Pues mira, esto te confirma, y lo hemos venido reiterando aquí una y otra vez. El aparato judicial, el Poder Judicial y también el Instituto Nacional Electoral se han convertido en los dos últimos reductos, bueno, en algunos de los dos más importantes reductos que la oposición, los poderes de las grandes corporaciones, de los partidos políticos tienen todavía en su haber. Y en muchos sentidos se puede decir que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Poder Judicial, como dice la canción, crearon su mundo aparte. Y este descubrimiento de este fideicomiso por más de 20,000 millones de pesos, que es creo que es por 4 o por 6 el presupuesto de la Presidencia de la República, revela hasta qué punto el Poder Judicial, insisto, es un feudo de dirigentes, de mandarines, que tienen control sobre todo el aparato judicial. Ellos deciden desde la más alta instancia de comando del comando hasta el último ministerio público, hasta el último juez. Ellos deciden quién es culpable y quién no lo es. Entonces, realmente estamos ante una situación realmente excepcional, donde el aparato de justicia pues se ha convertido en el principal obstáculo junto con el Instituto Nacional Electoral. Esto es muy peligroso porque sobre todo el aparato judicial representa quizá el principal obstáculo, y quien esté escuchando lo que estoy diciendo seguramente van a decir, pero este idiota, ¿cómo dice? ¿Cómo se lanza como contra una institución, contra la Suprema Corte de Justicia? Está mandando al carajo a las instituciones. No, espérense, yo mando al carajo a estas instituciones corruptas, que lo único que están haciendo es defendiendo el feudo de sus patrones, de quienes les pagan, de quienes los sobornan. Yo he insistido una y otra vez, Vicente, el Poder Judicial, la Suprema Corte de México, es uno de los únicos poderes en el mundo del aparato de justicia que tiene su propio canal de televisión. No hay en el mundo otro, es decir, por ejemplo, tú vas al Departamento de Justicia, no tiene un canal de televisión, que por cierto, ves los programas del canal de televisión, Dios mío, son un bostezo tremendo, que entrevistas a un magistrado, que entrevistas a abogaditos. No, es un asco ese canal. Cuando el aparato de justicia, el Poder Judicial, tendría que ser muestra, ejemplo de sobriedad, discreción, honestidad, pero no, son todo lo contrario, son ejemplo de deshonestidad. Ve el caso que mencionaba nuestro querido Paco Cruz, el caso de la señora Otálora, filtrando una resolución, eso es sobriedad, eso es discreción que se espera de un poder judicial. Es que esto es escandaloso. Y lo que acabas de decir tú, Vicente, si en México no tuviéramos una mañanera, ¿cómo nos sentaríamos? ¿Cómo nos estaríamos enterando de esto que están descubriendo? El presidente ya le pidió también al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que dé a conocer en qué consiste, cómo se crearon los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral, que una cosa muy interesante, ¿te acuerdas cuando inicia el gobierno Andrés Manuel López Obrador, decide que desaparecen los fideicomisos?
que en algunos casos eran fideicomisos con una vocación realmente de tener fondos, por ejemplo, en el caso de algunas universidades que tenían fondos que de esta manera enjugaban sus arcas cuando podían vender investigaciones que permitían a esas universidades hacerse de recursos. Pero estamos hablando aquí del aparato judicial y del Instituto Nacional Electoral, que no ofrecen nada a cambio, que su servicio está garantizado vía presupuesto de la nación. ¿Qué tienen que tener estos señores fideicomisos? Los fideicomisos de del aparato judicial, insisto, es como si fuera un estado, un feudo dentro de un estado. Yo creo que realmente esto es escandaloso. Y a mí me llama mucho la atención cómo este tipo de escandalosas noticias no saltan a la primera plana de los grandes diarios. Hoy, por ejemplo, el New York Times trae en su primera plana, no te lo pierdas, trae en su primera plana de hoy, ya ves que han estado con amenazas de que vamos a intervenir y queremos que... No. Lo que trae yo en su primera plana el New York Times es que México tiene un aparato de vigilancia militar cabrosísimo, ¿no? Y expone el caso de este activista de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, que dice que es vigilado por el ejército mexicano, que el ejército mexicano está espiando a sus ciudadanos. Yo digo, qué interesante, ¿no? Que un gobierno como Estados Unidos, que espía a todo el mundo, ha espiado a México, cuántas veces hemos conocido esos programas, se escandaliza porque dice que el ejército mexicano espía a activistas como, insisto, activistas entre comillas, como Raimundo Ramos de Nuevo Laredo, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero ahí lo defienden a capa y espada, y The New York Times se dice escandalizado porque hay un espionaje del ejército mexicano y que el ejército mexicano se está convirtiendo en el principal espía de la nación. Vaya descaro de estos señores, la Agencia Nacional de Seguridad espía hasta sus mejores aliados. Hay que acordarse aquel episodio cuando Angela Merkel se cabreó con Barack Obama porque descubrió que le estaban espiando, se habían metido en su teléfono. ¿Cómo espiaban aquí a Calderón? ¿Cómo espiaban a Peña Nieto? Ah, pero eso sí no lo consigna The New York Times. Y estos señores de New York Times tienen el descaro de sumarse a esta política que ha criminalizado a personajes como Julian Assange. A eso voy, es una hipocresía que se traslada desde distintos puntos y todos tienen que ver, todos tienen en común: uno, que son de derecha; dos, que obedecen a intereses de Estados Unidos; y tres, que utilizan a los medios para demonizar a gobiernos, haciendo el caldo gordo a los golpistas de derecha que tenemos en México.